Hay un pasaje digno de ser estudiado en profundidad que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 7 al 9 y después consideramos el pasaje en mayor extensión. Juan 14, 7. Dice la palabra del Señor: Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo: Hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Vamos a orar. Señor, sabemos que es el deseo de tu corazón que tu iglesia conozca a tu Hijo y a ti como Padre, Señor, también al Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, y eso quiere decir que no es solo saberse unos pocos versículos o haberlos oído alguna vez, es tener un conocimiento profundo de la persona que es dueña de esos versículos, tener un conocimiento de su corazón, de sus deseos, de sus sueños, de sus propósitos para nosotros. Padre, hoy venimos ante tu palabra para levantar un pueblo, Señor. Eso lo hace tu Espíritu Santo. Un pueblo que te conozca, un pueblo que sea sabio y entendido para ti, Señor, y que conociendo tus propósitos sirva para glorificarte, Señor, para que todos los que miren vean el testimonio impresionante de aquellos que son transformados y llenos de tu gloria, Señor, cuando te creen. En el nombre de Jesús pedimos eso, Señor. Amén. En este pasaje de Juan 14, el Señor está enseñándoles a los discípulos algunas cosas poco antes de morir. Y junto con otros pasajes que están adheridos a este, el 15, el 16, 17, el Señor enseña cosas muy, pero muy especiales, que vale la pena que meditemos en una lectura juiciosa. Hoy vamos a considerar desde el 1 hasta el 18 de Juan 14, esos versículos en los cuales el Señor le muestra sobre sí mismo algo especial a aquellos que están junto a Él. Recuerden ustedes que está con discípulos, es decir, está con un círculo escogido de entre todas las multitudes que dicen que creyeron en el Señor. Sin embargo, vamos a ver que es escandaloso lo que pasa entre los discípulos. Vamos a ver también que este pasaje nos explica muchas cosas. Porque, por ejemplo, podemos considerar por qué falta en el mundo la esperanza y abunda la desesperación, aún incluso entre algunos en la iglesia. ¿Por qué falta la plenitud y abunda la frustración? ¿Por qué entre los discípulos falta el poder para avanzar y muchos están estancados? ¿Y por qué, por último, hay un libro lleno de promesas y revelaciones, la Biblia, pero tenemos a veces vidas tan vacías? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Juan 14, versículo 1. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Si hacemos un alto a nuestra mente acelerada, vamos a mirar a un Señor que nos está hablando lo mismo ayer y hace 2000 años que hoy. A cada uno de nosotros dice: no te turbes. Si tú crees en Dios, como dices que crees, cree también en el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué el propio Señor exalta esta pregunta para empezar un tema? Porque muchas vidas cristianas están viviendo con miedo.
Hay una alternativa entre el miedo o la confianza del creyente. Cuando el Señor dice, no se turbe su corazón, es porque está viendo que los discípulos van a estar llenos de miedo con demasiada frecuencia. Pero Él dice, si ustedes creen en Dios, mi Padre, crean también en mí. Y tenemos que mirar entonces que a veces no creemos en la calidad que debiéramos porque postergamos nuestras decisiones. Nos tomamos todo el tiempo para considerar y podría decirse que hasta acariciar nuestros miedos, nuestros temores, nuestras prevenciones. Pero tomar en profundidad, en sinceridad, en total decisión, la confianza sobre Dios es algo que no lo hacemos como debiéramos. Es como si nos arrodilláramos delante de nuestros miedos y los tuviéramos como ídolos, obedeciendo cada vez que ellos vienen a asustarnos. Automáticamente le obedecemos. Nos llenamos de desconfianza, nos llenamos de prevención, pero no confiamos. Porque la palabra nos muestra que el Señor dice, no te turbes, confía. Lo uno o lo otro. Tú lo escoges. Si crees en mí, si crees en Dios, debes confiar. Fuera miedos. No más. Hay que sacarlos. Y eso ocurre porque es que no conocemos a nuestro Dios y Salvador en la plenitud de la palabra. Muchos no se toman el trabajo de leer la Biblia. Otros oyen palabra, pero no la incorporan en su corazón. Estoy hablando de una actitud casi como esto, como si yo cogiera mi corazón con mis manos y buscara una puerta que tiene ese corazón, le quitara el cerrojo, la llave, y abriera la puerta para que la decisión entrara hasta lo más profundo diciendo, voy a confiar, porque quiero conocer a mi Señor y quiero saber todo lo que esto implica. A continuación el Señor lanza una promesa que es muy profunda y hermosa. En el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Yo veo en este mensaje a un Señor Jesucristo discurriendo sobre los miedos y temores de su pueblo. Pero como sabe que ellos necesitan una esperanza, entonces les lanza una promesa. Dice, les estoy preparando un lugar especial donde yo vivo. Es para ustedes. Confíen en eso, aférrense a eso. Y no solo eso, sino que también les prometo que yo vendré otra vez y los llevaré conmigo. Los tomaré sobre las nubes en un arrebatamiento para que donde yo esté, ustedes también estén. Quiere decir que no tendrán que pasar por una tribulación, por un sufrimiento que no tiene objetivo con ustedes, porque esa promesa de tribulación es para el mundo incrédulo. Esa es una promesa que debe sostener tu esperanza, hermano, tus anhelos, de tus sueños, de tus expectativas, y hacerte entender que Dios te está mirando desde arriba y que comprendiendo tu pequeñez y tu debilidad, sin embargo te está preparando un sitio y está preparando una venida y está preparando la seguridad que tanto anhelas, la confianza que tanto necesitas. Esta promesa es tan grande que Satanás se ha levantado con muchísimos ataques. Hay infinidad de sectas que se han dedicado a desprestigiar la doctrina del arrebatamiento, diciendo que eso es una invención de los últimos tiempos, cosa que no es cierta. Muchos padres de la Iglesia Apostólica, de los primeros tiempos, los primeros 100, 200 años de historia cristiana, creyeron en la doctrina del arrebatamiento. Y esa doctrina se sostiene sobre bases
completamente bíblicas, en palabra que es fácilmente trazable, por tanto no hay discusión. Pero Satanás ha levantado a incrédulos, a aquellos que quieren oír cuentos, cosas que no son doctrina real, y esos mismos han servido como atacantes. Y muchos cristianos se han dejado llenar de dudas con respecto a esta promesa del Señor. Bien, el Señor de la promesa, ahora en el versículo 4, dice, y ustedes saben a dónde voy, y saben el camino. Él sabía que aquí se iba a generar una pequeña controversia que él iba a usar para transmitir una enseñanza para todas las edades. Tomás le dijo, Tomás el incrédulo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Entonces el Señor va a responder, pero antes consideremos esto. Todos dependemos absolutamente de Dios. Él es la fuente de todo, incluyendo a nosotros mismos. Es el poder que sustenta las leyes del mundo en que vivimos. Jesús dijo en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aprovecha la duda de Tomás para mostrar una de las más grandes revelaciones que hay. Mira, hermano, es Jesucristo la respuesta para todas tus cosas, y únicamente Él. Tu mente racional va a buscar sustitutos. Tus amistades te van a comentar que hay sustitutos para tus enfermedades, para tus carencias, para tus dolencias, para tus necesidades. No hay sino una sola respuesta. Ahora, que el Señor muestre que hay además cosas que Él puede usar como medidas de sanidad de tu vida, eso es perfecto. Estamos hablando del caso específico del enfermo que necesita ciertas drogas, pero porque el Señor muestra que ese es el camino. Pero de otra manera tú no puedes depender de las drogas y ser independiente de Cristo. El papel como creyente es confiar primero en el Señor e ir donde el médico después, si eso es lo que el Señor te manda. No hay sustitutos para el Señor. Él es el camino, es el yo soy. Y entonces tampoco hay respuesta ninguna en nuestra vida en la indiferencia a Él. Esta frase quiere decir que tienes que sacudirte. Si no has tomado la decisión de entregar tu mente y tu razón a la fe en el Señor Jesucristo, ninguna respuesta de tu mente, ni en lo que leas, ni en lo que estudies que no sea directamente de la palabra de Dios, va a sustituir la respuesta que Él da aquí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Para qué? Para todo. Nadie viene al Padre, nadie viene al cielo, nadie viene al reposo y a la santidad, sino a través de Él. Y con esa introducción, entonces el Señor en Juan 14, 7 al 9 le habla a Felipe. ¿Vemos aquí la situación? Los discípulos que tendrían que estar recibiendo la enseñanza con todo el corazón, así lo hacen en su mayoría, pero hay un par de ellos que tienen preguntas racionales, no son espirituales. Tomás uno y ahora va a ser Felipe. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? A mí me suena esta palabra de reprensión. A mí me suena que el Señor está diciéndole a Felipe, pero por favor, Felipe, tú me has visto predicar, me has visto mostrar cosas de Dios, me has visto hacer señales y milagros, y todavía estás preguntando
si yo vine por mi propia cuenta a hacer las cosas mías? Voy a mostrarte más adelante que yo soy la revelación del Padre Celestial. A ti, Felipe, y a todos los creyentes en todas las épocas les estoy diciendo que si no me conocen a mí, no conocen a mi Padre. Yo les estoy diciendo a todos los Felipes de todos los siglos que ustedes tienen que entender en profundidad las enseñanzas que yo les he dado. No se contenten con mirar superficialmente las cosas. Pasamos entonces, hermanos, a una conclusión. Y es que gastamos mucho tiempo leyendo sin conocerlo. Nos congregamos sin encontrarlo. Pasamos mucho tiempo llamándolo, pero cerramos nuestros oídos. Buscándolo, pero con los ojos cerrados. Y Él siempre ha estado ahí. El Señor se reveló una vez en tu vida y nunca te ha soltado ni te ha abandonado. Siempre ha estado contigo. Tus luchas deben ser con el Señor, porque Él está junto a ti. El que lo ha visto a Él, ha visto a Dios el Omnipotente. ¿Saben lo que esto significa, hermanos? Que yo tengo que examinar mi corazón y decir, yo realmente sí creo que mi Salvador es el Dios del universo. Es el creador de todas las cosas. Yo sí creo que el Señor Jesucristo, aparte de ser un profeta y un hombre de magnífico testimonio, es el Hijo de Dios. Y yo sí creo que este Hijo de Dios vive en mi corazón y está interesado en mi vida y está queriendo exaltar mi vida desde el pecado en el que estaba hasta la santidad. Y que como Él sabe cuáles son mis limitaciones, entonces Él mismo me va a ayudar a llegar a la meta que Él se estableció, que Él es de una iglesia santa, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él siempre ha estado ahí. Entonces vuelve a cuestionar el Señor, ¿no crees, en el versículo 10, no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Ya miramos qué importancia tiene esta declaración. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Por eso dice en el versículo 11, créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. Es decir, crean que somos uno solo. Que Él es lo mismo que si fuera yo, la misma esencia de poder, de sabiduría. Por eso en Juan 14:20, en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. A ver, la ecuación completa es, Cristo está en Dios el Padre. Dios el Padre está en Cristo. Cristo está en nosotros. Nosotros estamos en Cristo. Por tanto, Dios el Padre está en nosotros y nosotros estamos en el Padre. ¿Qué implica esto, por Dios? Ni más ni menos que todo el poder, toda la sabiduría, toda la gloria, toda la magnificencia y toda la santidad de un Dios omnipotente y de su Hijo, que es también Dios y Creador, mora en nosotros y nosotros moramos en Él. Si Felipe hubiera entendido esto que el Señor le está explicando, habría sabido cuál es el camino a Dios. Es meterse de lleno con Jesucristo, es vivir con Él al lado. Si Tomás hubiera sabido esto, habría entendido que hay un camino claramente establecido en la predicación del Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué pasa hoy? Mucha gente se sienta en las iglesias a discutir mentalmente los planteamientos que hace el predicador.
El predicador está hablando de Juan 17 y la oración sacerdotal, y el oyente está contendiendo, está discutiendo, está peleando, está argumentando lo que el predicador está enseñando. Y estamos hablando de Juan 14 y lo que implica que Dios en su Trinidad, porque aquí está incluido también el Espíritu Santo, more en nosotros y nosotros en Él. Quita solamente esa visión de los ojos que no te deja entender que Dios está contigo. Quita esos ruidos que hay en tus oídos que no te dejan oír la voz de Dios hablándote desde el interior y enseñándote y guiándote. Quita esos conceptos de tu mente que te hacen pensar que tu vida es rutinaria y pobre en el sentido moral, espiritual y físico, y que solamente estás sufriendo y padeciendo y estrellándote contra dificultades. Eso es mentira, eso es lo que Satanás te habla. Pero por favor, créele a Dios que mora en ti. Satanás que está en el mundo, no le creas. Todo lo que no esté en la Biblia, no lo creas. Todos esos pensamientos que vienen a tu cabeza y te bombardean y que te hacen sentirte mal y pequeño, incapaz, desvalido, esos son pensamientos de Satanás. ¿Por qué le crees más a Satanás y no le crees a Dios? Ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Implica que la mente de Dios y la mente de Cristo están en nosotros. Implica que sus pensamientos pueden llegar claramente, fácilmente a nosotros para guiarnos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Versículo 12. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Ay, Señor, cuando hablamos de esto, inmediatamente pensamos en milagros. Pero si el Señor sanó a muchos y resucitó, entonces esta palabra quiere decir que yo puedo sanar a muchos y resucitar. No se trata de eso. Se trata de que Él está diciendo, cree las obras que yo hago, es decir, tú puedes vivir la misma vida que yo viví aquí en la tierra, con la misma consagración y santidad. Por eso, aún obras mayores que estas hará. Deja de creerle a los predicadores que dicen que tú eres un hacedor de milagros. Eso puede ser cierto hasta cierto punto. Ese no es el objetivo de esta enseñanza de parte del Señor, sino que tú sepas que la vida de Cristo está disponible para ti. Mira lo que dice Colosenses 1:17, mira esta grandeza. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es el que mantiene el universo. Dios es la fuente, el sustentador y el fin lógico y justo de todo lo que existe. Es lo que quiere decir esa palabra. Él las creó y Él las mantiene. Mira tus necesidades. Acércalas al Creador, al sustentador. Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede. Todo salió de Él como Creador. Y para el cual vivimos. ¿Recuerdan esa palabra de Romanos 11:36? De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Aquí está diciendo lo mismo. De quien todo procede, de Él, para el cual vivimos, para Él son todas las cosas. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Por Él. Aquí está todo en el resumen de Romanos 11:36. Todo se originó en Dios como creador, todo va hacia Dios para su gloria y todo es sustentado por Él. Ese Dios es el que mora en tu corazón. Ese Dios es el que te puede levantar con el entendimiento de a quién sirves. Con toda humildad reconoces a Dios en tu corazón. Con toda sencillez y con toda intención limpia. Pero entonces te levantas resplandeciente en esa misma humildad, viendo la gloria de tu Señor en tu vida.
Hebreos 1:3, Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el Dios que mora en tu corazón. Si tú estás conectado con Él, Él puede hablar palabras por tu boca. Él, no lo que tú digas, Él, porque vamos a ver que eso tiene requisitos, que es la oración contestada. Esa enseñanza en los últimos 6 versículos, los primeros 3 de ese final son versículo 13 al 15, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. En estos 3 versículos está el secreto de la oración contestada, de la oración que tú vas a empezar a hacerle a tu Dios omnipotente, tu Dios poderoso. Esta oración está garantizada con 2 condiciones. La primera, dice, pidan al Padre en mi nombre, hecha en el nombre de Jesús, lo cual significa, mi hermano, que entiendes la palabra de Dios, que empezamos a vivir como Él vive, con la intención pura del corazón. Es decir, en el nombre de Jesús no es solamente decir, yo oro en el nombre de Jesús, yo pido, yo clamo, yo repito, yo declaro en el nombre de Jesús, como se oye por ahí. Ustedes han visto a muchísima gente orar así, yo oro en el nombre de Jesús. ¿Y a cuántos han visto que le responda Dios esas oraciones? ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús no es solamente una frase, es una vida, es una vivencia. En el nombre de Jesús es vivir como Cristo vivió. Como decía yo, con la intención pura del corazón, porque no podremos vivir en semejante calidad de ausencia de pecado, de santidad total, pero con la intención pura sí podemos buscar, Señor, perdona mis pecados, pero yo quiero vivir como tú viviste. Yo quiero ser limpio como tú lo eras. Y en el versículo 15 nos daba la segunda condición. Hecha la oración en obediencia, en vida obediente, lo cual es lo mismo. En el nombre de Jesús o en vida obediente significa exactamente lo mismo. Vivir conforme a la Escritura. Por esa razón, las oraciones hechas así serán contestadas, pero las que no, no. Y termina nuestro pasaje con los 3 versículos del 16 al 18. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Está hablando aquí del Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta que en todo el pasaje se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y que el Hijo nos declara que el Padre y el Hijo moran en nosotros, pero como en este momento la enseñanza era para aquellos discípulos y todavía el Espíritu no había venido, entonces nosotros sí la podemos redondear, diciendo que en nuestro corazón están morando los 3, la Trinidad, el Dios Altísimo. Y este Espíritu Santo aquí en griego es consolador, o sea, paracletos, que quiere decir ayudador, consejero, guía, pero sobre todo Dios omnipotente de imposibles. ¿Cómo es esto? Tú tienes que leer la palabra de Dios, estudiarla, profundizarla y permitir que Dios te la revele para entenderla en profundidad. Esa revelación viene por cuenta del consejero o del guía, que es el Maestro, el Espíritu Santo. Cuando tú la tienes entendida, entonces vas a vivirla y el consejero, el Paracletos, te lleva hacia donde Dios quiere que sea cumplida esa palabra en ti. Por eso entonces, hermanos, todos dependemos absolutamente de Dios. Esta es como el resumen, la idea resumen de esta enseñanza. Tenemos que depender de Dios.
mientras no dependamos, mientras vivamos como cristianos independientes, entran a la iglesia y cuando salen ya se olvidaron de Dios, entonces no podremos conocer cómo es que Él es la fuente de todo en nuestra vida. Él es el poder que sustenta las leyes del mundo en que vivimos. Por tanto, si estamos unidos a Él, es que veremos cosas grandes en nuestra vida. Es un Dios gozándose en un hijo, en un creyente, que simplemente camina con Él porque le cree, y Dios puede manifestarse continuamente entonces hacia el mundo en bendición. El Señor está esperando realizar su vida en nosotros, en ti, hermano, y mostrar milagros a los que creen. Padre, como siempre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la revelación que nos das sobre tu palabra, por la profundidad, Señor, que nos muestras. Habíamos conocido cosas superficiales, pero cada vez nos muestras más y más tesoros escondidos. Gracias, Señor, porque con la revelación podemos entender que tenemos una vida que nos está esperando, una vida deslumbrante, Señor, una vida en gloria, tu gloria en nosotros, una vida en plenitud de conocimiento del Dios Altísimo, una vida postrada a tus pies, pero al mismo tiempo exaltada, Señor. Queremos, Señor, conocer esa presencia tuya más cada día, Señor, para que podamos entonces andar en esa vida de milagros que hoy nos mostraste. No una vida apagada y monótona, como la tienen tantos que dicen que son creyentes, Señor, sino la vida misma del Señor Jesucristo en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.